Hermano, le agradezco que nos regale unos minutos. José Medina Mora y Casa es el presidente electo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Coparmex. Va a sustituir a Gustavo de Hoyos a partir del 1 de enero del 2021. José, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Paco, muy buenas noches. Gracias por recibirnos en este espacio. Déjame utilizar un lugar común. Escogiste la rifa del Tigre en un momento muy complicado para México, un momento muy complicado para los empresarios, el ser el presidente de la Coparmex. Bueno, es un puesto para el que me he preparado en los últimos 5 años, después de 25 años de trabajo como voluntario dentro de la Coparmex, y desde luego con todo el entusiasmo para colaborar con el gobierno y resolver los desafíos que tenemos como país, convencido de que pues, esta crisis por la que estamos pasando, especialmente por el COVID-19 y que ha generado la crisis económica, pues nos pone a las empresas en un punto en que tenemos que actuar con mucha responsabilidad para cuidar la salud de nuestros trabajadores, pero también para cuidar la salud de las empresas, porque ya no podemos volver a parar la economía, el costo sería muy alto para el bolsillo de los trabajadores, y por lo mismo, ante esta realidad y la cantidad de contagios, de fallecimientos, de empleos perdidos, de la caída de la economía, pues tenemos que tomar esta responsabilidad cada empresa para, repito, cuidar la salud de los colaboradores y al mismo tiempo cuidar la salud de la empresa. Fíjate, ahora que mencionabas en esta tu primera respuesta de la intención de colaborar con el gobierno, hace apenas unas semanas el actual presidente Gustavo de Hoyos hablaba de una relación rota. ¿La sientes así? ¿Cómo se va a trabajar si es que esto es así? Bueno, digamos que en los 91 años de historia de Coparmex, cada presidente que entra en consenso con el Consejo Nacional establece las prioridades, y lo que ahora vemos en Coparmex es la necesidad de tender puentes de comunicación. Entonces estableceremos este diálogo con las autoridades, con la idea de colaborar. Sabemos que pensamos diferente en muchos temas, pero eso es bueno, porque cuando en una organización, Paco, todo el mundo piensa de la misma manera, las ideas no se enriquecen, las propuestas no se enriquecen. Entonces esto se puede realizar con todo respeto. Desde luego reconoceremos los aciertos del gobierno, pero también señalaremos aquellas acciones que nos parece que no van en el sentido que necesita el país, pero siempre con propuestas, Pablo. ¿Cómo cuáles? Y te pregunto esto porque más allá de que van 2 años de la administración del presidente López Obrador y la relación ha sido complicada, especialmente con Gustavo de Hoyos, la Coparmex se ha convertido en un ente crítico, severamente crítico. Bueno, ¿cómo en cuáles podrían trabajar? Tenemos enfrente el tema del outsourcing, la ley del Banco de México. Son temas complicados, el poco o nulo apoyo que ha tenido los empresarios en esta pandemia. Sí, son 3 temas muy importantes que señalas, Paco. Mira, en primera instancia, el Banco de México es importante mantener su autonomía e independencia. Fue algo que de alguna manera como Coparmex impulsamos hace años y se había ya logrado, y en buena medida la estabilidad macroeconómica de nuestro país se debe a esta autonomía e independencia del Banco de México. Por lo tanto, estaremos defendiendo que así siga siendo. Desde luego que es bueno que se haya pospuesto para febrero la discusión en el Congreso, porque tendremos 3 meses para discutir el por qué es importante mantener esta autonomía del Banco de México. Con respecto al outsourcing, la subcontratación, también es positivo que se haya pospuesto en el Congreso la discusión a febrero, porque también tenemos estos 3 meses para de alguna manera avanzar. Ya se logró un primer paso, que es que el gobierno acepte que haya una subcontratación especializada. Nos parece en Coparmex que necesitamos otros esquemas de subcontratación que son positivos para las empresas, positivos para los trabajadores y positivos para el país. Lo que te puedo decir, Paco, es que coincidimos con el gobierno en 2 objetivos que tenemos para la reforma a la subcontratación. El primero es que se respeten todos los derechos de los trabajadores, es decir, que se respete su antigüedad,
que se respete que estén dados de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario, que se respeten sus prestaciones, que no se les despide en diciembre para ser vueltos a contratar en enero. Ese es un objetivo que queremos cubrir, pero también hay otro objetivo que tiene que ver con la competitividad del país. Sobre todo a partir del TEMEC, junto con los Estados Unidos y Canadá, somos la región más competitiva del mundo. Y esto es porque somos complementarios. Y en ese sentido no podemos perder esta figura de la subcontratación que ayuda a ser más competitivo al país. Entonces estaremos en este diálogo con las autoridades. Desde luego sabemos que pensamos diferentes, pero tenemos estos dos objetivos en común y con la confianza de que llegaremos a una buena decisión para los trabajadores, pero también una buena decisión para la competitividad del país. Así es, aumento a los salarios mínimos del 15% propone el presidente. Sí, un poco lo que vemos en Coparmex es que hay que tener una perspectiva un poco más amplia. Recordemos que el salario mínimo estuvo de alguna manera estacionado durante muchos años porque era utilizado para otros propósitos como montos de servicios, de multas, de créditos hipotecarios, y entonces el primer paso fue desindexarlo. A partir de ahí lo que nos propusimos en Coparmex fue llevar el salario mínimo al nivel de la línea de bienestar familiar. Todavía nos hace falta para llegar ahí. Llevamos 2 años en donde ha habido coincidencia con el gobierno federal en la necesidad de subir el salario mínimo, cosa que no había sucedido en la administración anterior. Sin embargo, lo que tenemos que cuidar ahora es que este aumento del salario mínimo no nos genere pérdida de empleo. Estamos en un año atípico, un año de una crisis económica muy severa en donde ya perdimos mucho empleo, no queremos perder más empleo. Entonces, más que la visión específicamente de cuánto subir al 21, necesitamos ver en largo plazo llegar a esta línea de bienestar familiar. El análisis que habíamos llevado a cabo en Coparmex y los 12 organismos que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial habíamos llegado a un 10%, el gobierno federal está proponiendo un 15%. Este diálogo debe de seguir y tenemos que evaluar que no sea un monto que lleve al cierre de empresas. Ya cerraron más de 1 millón de micro y pequeñas empresas. Esto ha generado una pérdida, pues nada más en la crisis de la pandemia, de más de 1.100.000 empleos formales, más los 10 millones de empleos informales que estima INEGI, de los cuales se ha recuperado la mitad. Entonces estamos en una situación crítica, tenemos que hacer este análisis técnico con mucho cuidado para lograr el objetivo, sobre todo de largo plazo, y ver cuál es el aumento que podemos lograr en este 2021. Hablabas del Consejo Coordinador Empresarial y hace apenas unos días platicando con Enoc Castellanos, el presidente de Canacintra, le preguntábamos luego de la firma de este acuerdo por la subcontratación si había una ruptura entre los empresarios. Sí, nos parece que en caso particular de el tema de la subcontratación, el tema todavía se está discutiendo, está sobre la mesa, tenemos 3 meses para concretarlo, sí. De tal manera que una vez que esté terminado es cuando hay que firmar ese acuerdo. Mientras se está negociando, no hay ruptura. Tenemos la voluntad de seguir negociando, pues nos parece que no hay ruptura. No hay ruptura. Hay distintas perspectivas, hay una unidad en lo fundamental en los organismos empresariales, aunque desde luego cada organismo empresarial tiene su propia agenda, claro. Y eso es muy positivo porque cuidan precisamente a las empresas de su sector. José Medina Mora, déjame salir un poquito del tema empresarial para hacerte esta pregunta, porque finalmente nos llama la atención. El tema de las sospechas de corrupción contra tu hermano, Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no te generará ruido en tu gestión? Bueno, yo te diría, Paco, que si quieren aclarar algo con respecto a Eduardo, pues le pregunten a él. Desde el punto de vista de lo que estaremos haciendo en la presidencia de Coparmex es muy claro, que como te decía son 91 años de historia de esta institución, en los cuales yo he trabajado 25 años como voluntario, los últimos 5 años trabajando en el equipo de Gustavo de Hoyos, 4 años como vicepresidente de fortalecimiento estructural, viajando por todo el país para fortalecer a los centros empresariales, este último año 2020 como secretario general, en donde también hemos visitado todo el país, la mayor parte de manera virtual debido a esta circunstancia del COVID, pero con el convencimiento de que este es el momento que nos toca para aportar, para de alguna manera colaborar con el gobierno federal.
insisto, en estos desafíos que tenemos como país. El gobierno no puede resolverlos solos y estamos en la mejor intención de colaborar para lograr resolución a estos desafíos que tenemos como país. Pues arrancas el 1 de enero con un enorme reto, con muchos temas en la agenda a resolver por parte de los empresarios. José Medina Mora, te agradezco como siempre y estaremos, si tú así lo permites, en comunicación a lo largo de tu gestión. Desde luego que sí, Paco, agradecemos mucho el espacio que nos brindas y un saludo para ti, para toda tu audiencia y seguimos en contacto. José, muchísimas gracias. Muy buenas.